Hola, buenas tardes a todos quienes se han inscrito en esta actividad. Lo primero es darle la bienvenida a todos y cada uno de ustedes a esta actividad que está organizada por la Facultad de Derecho de Universidad de las Américas y en particular la sede de Concepción se ha adueñado del día de hoy de la actividad. Por lo mismo es que hemos querido, dentro del contexto de los diálogos constitucionales, tocar un tema regional que ha estado en las noticias las últimas semanas y hoy, a propósito de un comunicado, va a ser noticia precisamente en nuestra conversación. Para eso tenemos tres excelentes invitados a quienes les agradezco en primer término su tremenda disposición para con nosotros. Nos acompaña don Álvaro Elizalde Soto, abogado, Universidad de Chile, senador por la 9ª circunscripción, región de Maule, fue ministro secretario general de gobierno de la presidenta Michelle Bachelet y actualmente es presidente del Partido Socialista. Nos acompaña también la profesora Amaya Alves Marín, abogada y profesora asociada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Concepción, doctora en Derecho por la Universidad de York, Canadá, especialista en Derecho de Aguas y Pueblos Originarios. Y nos acompaña también don Adolfo Millagún Ñancuil, primer alcalde mapuche de Gulumapu, alcalde de la comuna de Tirúa, ubicada en el extremo sur de la costa de la región del Biobío, en la cual está considerado que o por lo menos se declaró el 48% de la población como población mapuche. Bienvenidos todos entonces. Bien, ¿qué tenemos hoy en materia de pueblos originarios? ¿Quién quiere comenzar a explicarnos, tal vez la profesora Maya, qué tenemos hoy día? Ya, yo puedo partir. Muy bienvenidos a todos y a todas, encantada de formar parte, un gusto estar tanto con Adolfo como con Álvaro y gracias a la invitación de Carolina. Comentar que los pueblos originarios han estado históricamente excluidos del pacto social. Si la Constitución es la norma de convivencia de nuestra sociedad, todas las que hemos tenido, 12, desde el año 1811, han excluido a los pueblos originarios. Por tanto, es un momento interesante en que potencialmente esa exclusión podría terminar. Y a mí me parece que esta es una de las claves del proceso constituyente actual. El proceso constituyente actual tiene como una de las grandes directrices una demanda ciudadana de inclusión. Por eso parece tan necesario, por un lado se concretó en la paridad, por otro en la incorporación de independientes, en personas en situación de discapacidad, pero claramente en el caso de los pueblos originarios volvemos a estar un poco expectantes de que el proceso va a comenzar sin los pueblos originarios. Y esto, en el fondo, estamos acostumbrados, generalmente quedamos excluidos, pero la pregunta es, ¿por qué en esta ocasión, que pareciera que hay cosas que distinguen este proceso constituyente de otros que hemos tenido antes? Es un proceso que nació desde la demanda ciudadana, es un proceso que podríamos llamar fruto de una diarquía, la democracia en las calles a través de una protesta social, fue encauzada en un acuerdo político que al menos tiene ya aprobado en general la idea de que los pueblos originarios formen parte de él. Entonces yo creo que seguimos un poco igual que antes, tampoco seamos, no celebremos antes de que ocurra, hemos sido tradicionalmente excluidos, estamos a las puertas de un proceso constituyente sin formar parte de él, entonces es una oportunidad, pero yo tampoco diría más que eso por ahora. Gracias. Hoy día tuvimos un anuncio, don Álvaro, senador, ahí nos puede ayudar porque hoy tuvimos noticias en la materia. Un comunicado. Bueno, sí, efectivamente, sí, se hizo público esta mañana una declaración suscrita por todos los partidos de oposición, en donde se ratifica un compromiso que ya se había expresado antes, respecto de que el proceso constituyente y particularmente la convención constitucional tiene que ser elegida con un mecanismo de escaños reservados para pueblos indígenas. Nos parece que esto es fundamental. Cuando se arribó al acuerdo el 15 de noviembre, hubo varios aspectos que no fueron considerados en el acuerdo porque lamentablemente los sectores de gobierno, los partidos del oficialismo, no estuvieron disponibles para suscribir estos acuerdos. Pero eso no obsta que nosotros planteamos que íbamos a seguir bregando en el Congreso con el objeto de regular estas materias.
El primero fue la paridad, es decir, que la Convención Constitucional tenga el mismo número de integrantes mujeres que hombres. Y eso efectivamente se aprobó en una reforma constitucional a través de un artículo transitorio que establece un mecanismo paritario de listas y también en el resultado. Por tanto, vamos a tener una Convención Constitucional paritaria. Eso es un hecho inédito en el mundo y que sin duda que es muy importante. ¿Hay congresos paritarios en otras partes del mundo? Sí, pero convenciones constitucionales, sin duda que Chile en ese sentido está dando un ejemplo. Y el segundo punto se refería a el voto de los chilenos en el exterior, que pueden votar en el plebiscito, pero no pueden elegir convencionales. Presentamos también un proyecto de reforma constitucional que hasta ahora no ha sido aprobado. Y el tercer punto que nos parece que es fundamental es el que se refiere a los escaños reservados para pueblos indígenas, que se aprobó en la Cámara de Diputados, pero en términos declarativos. Lamentablemente, la norma que establecía el mecanismo específico no contó con los votos necesarios. Entonces pasó al Senado, aprobado, pero sin un mecanismo específico. Es decir, es una norma que dice que hay que hacer algo, pero no dice cómo se hace, por tanto no se puede implementar. Y ahora se está discutiendo en el Senado el mecanismo específico para garantizar los escaños reservados. ¿Qué hemos planteado nosotros? Al menos 23 escaños reservados que representen a todos los pueblos que están actualmente reconocidos por nuestra legislación. No solo el pueblo mapuche. Hay 10 pueblos que están reconocidos en nuestra legislación. Había 9 hasta hace poco. Se aprobó también la ley de reconocimiento del pueblo chango. Son 10 y además establece sí ciertos criterios de proporcionalidad, porque desde el punto de vista demográfico, el pueblo mayoritario es el pueblo mapuche y por tanto tiene más representantes. Y además de carácter paritario. Tiene que elegir sus propios representantes de carácter paritario. Yo diría que toda la oposición está conteste y apoyando esta iniciativa. Pero para que se haga realidad, lo estábamos comentando incluso antes de que empezara este foro, se requiere 2 votos de los partidos de gobierno en el Senado y 10 votos de los partidos de gobierno en la Cámara. ¿Por qué razón? Porque esta es una reforma que requiere la aprobación de los 3/5 de los integrantes de ambas cámaras. La oposición tiene 24 senadores. El oficialismo tiene 19. Pero si al menos 2 de esos 19 no votan a favor de esta norma, no se va a poder aprobar. La oposición tiene 83 diputados. El oficialismo tiene 72. Pero si al menos 10 no concurren con su voto, no va a poder ser aprobado. De todas maneras, yo creo que se ha ido generando mayor conciencia y un proceso constituyente sin escaño reservado, creo que no representaría la tremenda oportunidad que tiene este proceso constituyente. ¿Por qué razón? Porque esta es la primera vez que la Constitución se va a elaborar con participación ciudadana. Y además los escaños reservados nos permiten empezar a hacernos cargo de una deuda histórica. Desde que Chile es nación independiente, Chile tiene una deuda con los pueblos indígenas, de las cuales tiene que hacerse cargo. No había hasta ahora reconocimiento constitucional y no había escaños reservados. Y lo último, ¿por qué los escaños reservados? Por una razón muy simple. Porque ¿quiénes deben representar a los pueblos indígenas en Chile? Bueno, aquellos elegidos por los pueblos indígenas. Nadie debe hablar a nombre de los pueblos indígenas, sino que sus propios representantes. Esto ocurre en otros países del mundo, el ejemplo de Nueva Zelanda, el que siempre se cita, pero también en América Latina y en otras regiones del mundo se considera este mecanismo y nos parece que es básico para empezar a hacer justicia y para tener una constitución que cuente con mayor legitimidad. Sí, don Adolfo, usted es protagonista, todos somos protagonistas porque todos vivimos en este país, ¿verdad? Que nos preocupa profundamente el tema, pero queremos escucharlo a usted también. Sí, primero agradecer, Carolina, por la invitación a la universidad y a usted, digamos, a la Universidad de las Américas, por dar esta posibilidad de conversar un tema tan importante, por lo menos para mí y los que estamos acá, por eso estamos concurriendo a esta invitación. Y especialmente saludar a la gente que está viendo, me decían que hay varios ya conectados, y que les motive un tema que para mucha gente es ajena, no les interesa nomás. Porque la pregunta suya, ¿qué tenemos hoy en materia de pueblos originarios? No quiero ser más brutal para decir las cosas, yo creo que no tenemos nada. No tenemos nada. O sea, lo que tenemos ahora, como plantea bien el senador, una trama política en el contexto de la Constitución, de la nueva Constitución, en materia de los pueblos originarios. Tiene un juego de luces, que yo veo que se cambian, se suben las altas, las bajas, pero no se avanza mucho. Y así está la declaración que hoy día toman todos los partidos de oposición. Yo leí la carta,
Pero inmediatamente me vino la siguiente pregunta. Tanta unanimidad en esa carta de todos los partidos de oposición, ¿por qué entonces no hubo esa misma fuerza y esa misma unanimidad para el 15 de noviembre? Que se firmó un pacto que se llama La Paz y la Nueva Constitución. Entonces la pregunta que yo me hago frente a estas declaraciones, ¿qué pasó el 15 de noviembre con los pueblos originarios? ¿Qué pasó el 15 de noviembre con paridad de género? ¿Qué pasó el 15 de noviembre con Asamblea Constituyente? ¿Qué pasó con todos los conceptos que ahí muy bien ya tenemos claro? Entonces, yo siento que hay una trama que he estado muy atento de lo que está discutiendo en el Congreso, en el Senado, y hoy día la oposición tiene la posibilidad de dar una señal, pues. El presidente de la comisión, don Álvaro, usted bien sabe, es socialista. Y el que está facultado para poner en votación en la comisión es el presidente de la comisión. Y entiendo yo que la comisión tiene 3 votos contra 2 de gobierno. Entonces yo creo que hay que salir a la pizarra. O sea, si hay unanimidad de votación, ¿por qué entonces no se llama a votar en la comisión en este instante, mañana, pasado mañana? Porque en Chile han habido leyes que han demorado un día en debatirse. Y yo reclamo no a usted, senador, porque yo creo que a toda la clase política, porque este debate no es un debate reciente y por primera vez que está dando Chile en materia de los pueblos originarios. Yo no tengo que decir, me imagino, lo que están ustedes son abogados todos, en 1828, mejor que yo, ustedes han estudiado la historia de las constituciones, hubo un gran debate, y ahí hay un diputado de apellido Navarro y un diputado de apellido Marín, en la memoria de las actas de aquella discusión está, cuando se produjo este intento de asamblea constituyente. ¿Qué dice cuál era la discusión? No es un debate nuevo primero, porque en ese debate, en 1828, se discutía si se incorporaba el territorio mapuche al territorio chileno. Cuestión que eso no se discute cuando se discute leyes, cuando se habla de la historia constitucional, no se pone como de relieve. Y ahí se debatió entre los pipiolos y los pelucones si se invadía Chile o no se invadía, o sea, si invadía el territorio mapuche o no, porque todavía al Biobío al sur seguía siendo territorio distinto a Chile. Eso no sé, tal vez lo que estoy diciendo aquí, para muchos de los que están escuchando, es una brutalidad lo que estoy diciendo, pero eso es la realidad. En 1828, en esta parte donde yo estoy hablando acá, del lago Ñuble, no era Chile, era el territorio de la nación mapuche. Y recién en 1860, lo que le llaman la pacificación de la Araucanía, recién el Estado chileno tomó la decisión de invadir a esta parte del territorio. Por lo tanto, es una discusión que viene de hace rato, y yo creo que el tema de la nueva constitución, yo echo de menos también cuando, y quiero agradecer también al movimiento ciudadano del 18 de octubre, porque este debate que estamos teniendo aquí, gracias a la sublevación del pueblo del 18 de octubre, pero ahí yo vi la Buenofoye, entiéndase que la Buenofoye es la bandera mapuche, lo vi enarbolando en todos lados, y nosotros fuimos excluidos en materia de paridad de género y los pueblos originarios en ese acuerdo de la paz del 15 de noviembre. En buena hora se resolvió el tema de paridad de género. Yo felicito esa decisión de Chile, pero es casi de costumbre de que dejemos afuera el tema de los pueblos originarios. Es una costumbre, no es una casualidad. Entonces yo creo que es importante poner en el contexto de este debate tan interesante que se está dando, que en buena hora se está dando, pero yo les pregunto a ustedes que son abogados y los que están estudiando Derecho de la UDLA sobre todo. Se habla de certeza jurídica siempre. Y Chile está llevando a los pueblos originarios a ir a votar en un plebiscito donde no tiene certeza jurídica si va a participar o no. Entonces yo lo que pido es que haya certeza jurídica, que haya certeza política, que tome la decisión el Parlamento antes del 25 de octubre, porque cada uno debería salir a la pizarra. Eso es lo que yo diría en esta primera instancia, Carolina. Sí, un remesón. Hay dos conceptos que hemos escuchado hoy día, más el concepto de reconocimiento, pero también he escuchado de integración.
para poder explicar y precisamente para poder votar informado, porque esa es la misión de las universidades, precisamente es instar a que las personas vayan a votar, pero que voten informados. Entonces, dentro de ese contexto, y como vamos a estar en plena discusión, precisamente en este tema, ¿cuál es la diferencia para todos quienes estamos escuchando hoy día entre la integración y el reconocimiento? Doña Maya, ¿nos puede ayudar en eso? Sí, se perdía un poquito el sonido. La diferencia entre reconocimiento o integración, ¿no? ¿Esa es la pregunta? Sí. Sí, bueno, lo que ocurre es que el reconocimiento, yo no estoy tan de acuerdo con la palabra reconocimiento, yo entiendo que es la más utilizada porque en el fondo reconocer supone que hay una asimetría, que alguien está más arriba y puede en el fondo conocer al otro o darle un nombre al otro. Y me parece que en este caso la demanda es por igualdad política. O sea, queremos que los pueblos originarios sean sujetos de derecho político y por tanto los tenemos que mirar por una vez como iguales. Y un poco en eso está la noción que hacía Adolfo en relación a la Constitución de 1828, que efectivamente nombra a los indios, a los naturales, pero como una obligación del Estado de hacerse cargo de ello. Y esa ha sido siempre esa mirada un poco paternalista, en que reconoce un lugar, digamos, en que los indígenas un poco están a cargo del Estado, esa mirada indigenista que también es del siglo XX, porque no tenemos que olvidar que en buena medida la posición de homologación forzada de los indígenas en Chile ha tenido que ver con la mirada de ellos como seres relativamente incapaces frente al derecho civil o como objeto de, en el fondo, el mandato de civilización. Si en el fondo, yo creo que esto a veces se olvida, que cuando los españoles llegaron a Chile, cuando los españoles iniciaron la conquista, miraron a los indígenas como seres que debían ser civilizados. Y esa imagen de bárbaro está en el origen de la conquista. ¿Cómo se civiliza? Se civiliza por dos maneras, con la religión y con el derecho. Porque no tenemos que olvidar que el derecho ha estado al servicio del despojo. Yo esto lo digo y a mis colegas se les cae el pelo porque ellos siempre piensan que todo lo que ha pasado en relación a los pueblos originarios puede ser en el fondo limitado a un ámbito como de las ciencias sociales, como estudiar historia, estudiar regímenes políticos, pero no aceptan que en buena medida es el derecho y el derecho público, el derecho constitucional, el que ha perpetuado el despojo territorial y cultural respecto de los pueblos originarios. Y entonces siempre decimos que en derecho las cosas se hacen como, o sea, se deshacen como se hacen. Por tanto, la invisibilidad constitucional chilena solo puede ser remediada con la visibilización de su calidad de titulares de derecho, digamos, de derecho fundamental y su condición de sujetos políticos. Yo creo que en ese sentido es importante y por eso la palabra reconocer es inapropiada, porque no tenemos nada que reconocer. En el fondo tenemos que declarar la igualdad política de todos los distintos pueblos o naciones que habitan en Chile. Ahora, la integración yo pienso que tampoco es la manera, porque la integración dice relación con esta idea de homologar forzadamente, y está detrás de eso la idea de civilización, de occidente, de progreso. En el fondo, ¿sabes, Carolina? A veces sirve en términos históricos mirar las imágenes con las cuales, por ejemplo, se anunciaba la llegada del tren. La llegada del tren en buena medida, por ejemplo, en Estados Unidos, se anunciaba con una imagen de una especie de ángel blanco, una mujer que llevaba en un brazo la Constitución. Y eso significaba el progreso económico, que era la llegada del tren, del ferrocarril, hacia estos nuevos territorios habitados por bárbaros, que en el fondo eran los pueblos originarios. Y yo creo que en Chile se ha usado una metáfora similar. Y entonces parte de las preguntas que yo tengo, no me quiero meter aquí en yo, pero yo realmente quisiera entender, y a lo mejor Álvaro nos puede ayudar un poco en eso, ¿qué piensan los parlamentarios? O sea, si en eso que faltan 2 votos para que el Senado apruebe algo que toda la ciudadanía manifestó evidentemente en las calles, cuando Adolfo habla de que el símbolo, uno de los símbolos más evidentes del estallido social, era la bandera de la demanda indígena. Yo le escuché decir a otros colegas que era un ejemplo de opresión. La opresión de los pueblos originarios es la opresión de muchos otros grupos en Chile.
y si ellos en el fondo piensan en que representan a la ciudadanía, representan a sus respectivos distritos, y es evidente que todos estuvimos en la calle demandando el respeto y el reconocimiento de los pueblos originarios, por una vez. Entonces, yo no sé realmente qué razón podría dar un parlamentario hoy en día para afirmar que esa no es una demanda ciudadana evidente, y que lo único que podrían hacer para honrar un acuerdo político del 15 de noviembre por la paz y el restablecimiento, digamos, de la paz social, ¿qué razón podrían dar para no aceptar hoy día la participación de los pueblos originarios en condición de igualdad en el proceso constituyente? Me costaría pensar en un argumento aceptable. Entonces, por eso realmente quisiera escucharlo. Yo sé que no es de él, pero él tendrá que conocer lo que opinan sus colegas. Una conversación de pasillo, dice doña Bueno, Maya. No solo de pasillo, ¿cierto? Se ha conversado formalmente. Ya. No sé si puedo responder lo claro. que plantea Maya. Sí, a ver, en primer lugar, sobre el acuerdo del 15 de noviembre, para ser preciso, estos temas que no se incorporaron y que han seguido siendo discutidos en el Congreso, no se incorporaron porque los partidos de gobierno no estuvieron disponibles para suscribir un acuerdo formal en la materia. Adolfo, que ha jugado un rol fundamental, creo yo, junto a los alcaldes mapuche, en poner este tema como un tema de debate político, no solo de demanda ciudadana, sino que además como debate político, que estuvo presente, digamos, en la sede del Congreso Nacional en Santiago, cuando se estaba en este proceso de diálogo para el acuerdo para permitir, esto es una conquista muy importante, que en Chile podamos tener un proceso constituyente democrático, porque hasta antes había un cerrojo completo. Bueno, lo que ocurrió es que los partidos de gobierno dijeron que no estaban disponibles. Y en particular porque un partido de gobierno se opone. Lo ha dicho así explícitamente su presidenta, que por lo demás es senadora por la región de Biobío, que no cree en los escaños reservados a los pueblos indígenas, que es la UDI. La UDI no cree, así es simple. Y los demás partidos de gobierno, para no quebrar la coalición, entonces finalmente no fueron más allá con propuestas específicas. No estuvieron disponibles para ir con propuestas específicas. Y por eso tomamos la decisión de presentar estos proyectos de reforma constitucional, aunque no tuvieran el aval de todo el espectro político, para que finalmente los distintos actores se pronunciaran. Y por eso decimos que nos faltan 2 votos para poder aprobar. Ahora, yo quiero ser bien preciso, porque podríamos decir que en el oficialismo hay quienes se oponen, porque doctrinariamente no creen en esto, y hay quienes tienen dudas respecto de la forma específica en que se implementa el mecanismo. Yo no les voy a hacer ese matiz. En la oposición estamos todos convencidos que tiene que ser de acuerdo al censo, o sea, las personas que se autoidentifican como integrantes de un pueblo indígena, estamos hablando de aproximadamente el 13% de la población, y por tanto con un criterio básico de proporcionalidad, y por eso hemos planteado el guarismo de 23. No olvidemos que se eligen 155 convencionales constituyentes y nosotros hemos señalado un piso de 23. Pues bien, están los más extremos de derecha que dicen no, nada. Aquí somos todos chilenos, no hay ninguna diferencia y por tanto que todos tenemos que resultar elegidos por el mismo mecanismo. Esa es una opinión que yo lo comparto. Yo creo que efectivamente en Chile existen distintos pueblos, existen distintas naciones y se tiene que reconocer esa diversidad como ha ocurrido en otras partes del mundo, ya cité el caso de Nueva Zelanda. Y hay quienes, en el oficialismo, votaron a favor de la idea de legislar, o sea, de aprobar esta reforma en general, pero plantearon una propuesta que es mucho más modesta. Están planteando aproximadamente de 9 escaños reservados. Uno por etnia o por pueblo en rigor, y han planteado además que debe ser respecto de un padrón de quienes se inscriban especialmente para votar por estos escaños reservados, y que tiene que haber un criterio de proporcionalidad. Y ahí hay un debate. O sea, la razón por la cual hasta ahora no se ha votado la indicación presentada por la oposición es porque hay un debate respecto de la forma específica. Ahora, yo comparto y entiendo perfectamente el malestar que genera el que esto no se haya aprobado. Y lo digo con toda claridad, es una vergüenza que el sistema político esto no lo haya resuelto. Pero con la misma honestidad, quiero señalar que no todos tenemos el mismo grado de responsabilidad. Porque cuando se dice, mire, ¿sabe qué más? Todos los parlamentarios son culpables. Y son tan culpables los que votan en contra como los que votamos a favor. Al final, ¿qué es lo que ocurre? Que los que votan en contra quedan impunes. Porque la gente después los sigue eligiendo. Porque al final son todos culpables. Yo creo que aquí cada sector político se tiene que hacer responsable de lo que ha planteado y cómo ha votado esta iniciativa. Y por eso yo valoro la declaración de la oposición de esta mañana, porque precisa cómo nosotros vamos a votar. Y espero, obviamente, que tengamos estos 2 votos adicionales en el Senado y los 10 adicionales en la Cámara. Y por último, sobre el tema de reconocimiento, conviene destacar que el convenio 169, que fue un avance muy significativo, tiene
un modelo conceptual que es totalmente distinto al primer convenio que tuvo la OIT en esta materia. El primer convenio de la OIT, que todavía está vigente y todavía se aplica en varios países, es el convenio 107 del año 1957. Y esto tiene mucho que ver con lo que señalaba Maya. Este convenio se basa en el concepto de la asimilación. ¿Cuál era la lógica? La lógica que aquí había sociedades o naciones o pueblos o culturas desarrolladas y otras con un menor grado de desarrollo. Y por tanto el desarrollo consistía en asimilarse a un determinado modelo. ¿Cuál modelo? El modelo básicamente de matriz europea. Y por tanto se consideraba que la forma de generar progreso en los pueblos indígenas era asimilarse al modelo europeo. Esa fue la visión que primó en el mundo, tanto así que fue el primer convenio de la OIT. Países que no son menores, Pakistán, por ejemplo, todavía no tiene vigente. Y estamos hablando de un país mayoritariamente musulmán que tiene cientos millones de habitantes. Estamos hablando de lo que se llamó en su tiempo la India musulmana, antes que se separara la India de Pakistán, y después Bangladesh de Pakistán. Y sigue vigente. Entonces, lo que quiero decir con esto es que se corresponde a una determinada visión. El convenio 669 parte del supuesto que no hay culturas superiores o inferiores, sino que hay culturas diferentes y todas deben ser respetadas. Y eso a mí me parece que es un avance significativo. Y por tanto, hay distintas culturas, somos diferentes. Además, la cultura es algo vivo. O sea, nadie podría decir que la cultura mapuche es la misma de hace 500 años, y nadie podría decir que la cultura europea es la misma de hace 500 años, porque hay, obviamente, un proceso en que las sociedades van cambiando. Está lo que se llama la transculturización, en que determinadas costumbres o visiones de una cultura influyen en otra, y viceversa. Aquí hay un proceso, obviamente, donde convivimos. Y yo diría que el gran avance conceptual que hay en este nuevo modelo es decir, mire, los seres humanos somos diferentes, pero la diversidad es un valor fundamental. Y por tanto, aquí, cuando se habla de cuál debe ser la relación con los pueblos indígenas, debe ser una relación de respeto a su identidad cultural, de respeto a sus tradiciones. Y por tanto, aquí lo que consiste es establecer una forma de convivencia en que todos nos respeten. Y eso, y con esto concluyo, exige un paso adicional, porque aquí no solo se trata de tener buena onda y respetar uno a otro, se trata también de tener mecanismos de representación política en que las distintas naciones que conforman una determinada sociedad hacen valer su voz. Su voz es escuchada y su voz es respetada. Y por eso los escaños reservados son tan fundamentales. Porque permite que por primera vez en nuestra historia, como república independiente, tengamos la voz de los pueblos indígenas en un órgano institucional que no es menor, que es más importante que el Congreso, y que es el órgano que va a redactar la nueva Constitución. Y por tanto, la voz de los pueblos indígenas va a estar representada por aquellos que los pueblos indígenas elijan. Por eso a mí me parece fundamental. Yo creo que esto es, yo lo digo, muchos hablan a nombre de los pueblos indígenas. Bueno, lo que corresponde es que los pueblos indígenas hablen a nombre de sí mismos. Y que en este proceso constituyente esa voz sea escuchada. Porque lo decía Adolfo, aquí no basta con enarbolar junto a la bandera chilena la bandera mapuche cuando se hacen las protestas, las manifestaciones. Aquí se trata de hacer un reconocimiento. Y concluyo con lo último. Y no olvidemos que en Chile tenemos 10 pueblos reconocidos. 10. Por cierto, que el pueblo mapuche es el mayoritario, demográficamente más importante, tiene un rol fundamental en la historia, sin lugar a duda, por lo que fue en toda la América colonial, su resistencia ante la dominación colonial, que llevó al Reino de España a establecer un acuerdo de convivencia con una frontera, y hay que también decirlo, hay una deuda histórica del pueblo de Chile, de los chilenos, de lo que es Chile como república independiente, que tiene que ver con el proceso de pacificación de la Araucanía, que no fue precisamente pacífico, que tiene que ver con el proceso de despojo de tierra, y que tiene que ver con un proceso de imposición cultural en que no se respetó esa diversidad. Y esa es una deuda de cientos de años que si tenemos escaños reservados se va a empezar a saldar. No se va a saldar de forma inmediata. En eso hay que ser claro. Pero se va a empezar a saldar a través de un nuevo trato y una nueva forma de relación. Y reitero, hay países que lo han hecho bien. Siempre se citan los ejemplos de Canadá y Nueva Zelanda. Yo creo que esos deben ser nuestros referentes para lo que viene para adelante. Sí, de hecho,
hay una pregunta por ahí, ¿verdad? Pero no quiero dejar de tener presente otra, que es, lo decía don Adolfo, don Álvaro también, de que en las protestas había mucha bandera mapuche, ¿verdad? Y se entendía como una demanda ciudadana. Como estamos a días, 10 días, 9 días, del plebiscito en que todos nosotros vamos a tener la opción de votar apruebo o rechazo. Si ganara hipotéticamente una u otra alternativa, más o menos tenemos un escenario, pero me gustaría que conversáramos si por vía de reforma constitucional, como una alternativa de que pudiera ganar el rechazo, pudiéramos tener alguna, porque estamos claros todos de que en esta materia no hay ningún tipo de regulación, como don Adolfo dijo al principio, esto va a ser súper de frente, ¿verdad? No tenemos nada, pero ¿podríamos llegar a tener algo solamente por vía de reforma constitucional? Yo sé que ya algo hemos contestado, ¿verdad? Ustedes más bien han contestado porque faltan votos, pero podríamos llegar a tener algo solamente por vía de reforma en el entendido de que tenemos las dos opciones de votación el 25 de octubre. Don Adolfo, ¿qué piensa usted? Me da miedo lo que vaya a contestar. No. No, precisar algunas cuestiones antes. Yo creo que a mí, como dirigente, como mapuche, como dirigente de la entidad territorial Lasquenche, que soy militante activo, por cierto, nosotros hacemos la diferencia. El gobierno en este caso tiene la principal tarea y la principal responsabilidad de definir este tema, porque la oposición tuvo muy bien que sacó sus cartas. Yo lo interpelo solamente que como tiene presidente socialista, que lo voten en la comisión y ya, porque esa es facultad de ustedes. Pero también hago la diferencia en que el gobierno está en contra de esta idea. No quiere avanzar en esto, así que no me confundo en eso, senador. Yo creo que es muy bueno que lo tengamos claro. Yo tengo una posición firme frente a eso. Al tema del reconocimiento e integración, para después contestarle la pregunta, yo creo que los dos conceptos son, diría yo, un poco paternalistas, son conceptos, diría también, colonialistas, que nos va... ¿Por qué no sé? ¿Por qué estas cuestiones? Porque reconocer o integrar está muy, cuando se habla de interculturalidad, a la mente de cualquier persona que escucha interculturalidad es como hablar de mapuchizar a los mapuches. Entonces, la integración tiene que ver con otra cosa, creo yo. La primera pregunta que deberíamos hacer, ¿no? ¿Quién se integra a quién? Hay un concepto bien antiguo que los militares usan: antigüedad constituye grado. Entonces, en ese sentido, ¿quiénes estaban acá para poder establecer reglas de convivencia? Y eso es lo que está en el debate en el fondo. Yo creo que la dificultad que tiene de entender este debate la población, sobre todo la clase política y sobre todo la aristocracia y la élite chilena, tiene que ver porque hay un pensamiento monocultural. No logran dimensionar que hay otras cosmovisiones de vida, que es muy eurocéntrica. Lo que estudian en las universidades, seguramente en materia de derecho sobre todo, hablan de lo que es la raíz del derecho romano, de los griegos, los anglosajones, y también le ponen un poco de los franceses. Y hasta ahí llega desde donde se paran, desde donde discuten el derecho. Y yo les digo, los 14.000 años de vida de las naciones que vivían en esta parte del planeta, ¿acaso no tenían reglas de convivencia? ¿Acaso no tenían formas de ver la vida? Entonces yo creo que hay una falta, hay un vacío, hay un desconocimiento de la academia, de los intelectuales, de mirar esta otra parte. Entonces, por eso que hace muy difícil discutir con personas que no están abiertos a esta otra, la interculturalidad, de cruzar la vereda, pasar al otro lado. Por lo menos yo le puedo hablar en el idioma que estamos hablando. Yo puedo ir a una misa, sé cómo se comporta las reglas de la convivencia de la misa, a un culto evangélico. Puedo ir a una fiesta común y corriente, pero yo les pregunto a los que están viendo esta conversación si algunos de ellos han ido
a la otra forma de vida que coexisten en este territorio que se llama Chile. Si nos hemos atrevido a cruzar la vereda. Entonces, el debate que se está dando hoy día en Chile es muy eurocentrista, es muy occidental, y no se dan cuenta que están en un territorio indoamericano. Y yo creo que ahí está también el punto, por qué todavía no se resuelve el tema en el Congreso, pero también tiene que haber, yo creo que hay mucho en el esquema mental de la desconfianza, del enemigo interno, porque permitir que los pueblos originarios estén en ese debate dentro de los 155 o sobre los 155 como un todo. Por cierto que la élite sabe que se mueven las cartas del ajedrez del poder, porque cuando tengamos que, si gana la prueba, y yo creo que ojalá gane, se tendrá que discutir la redistribución del poder. Porque miren la ironía, lo que hay un artículo de esta constitución actual que está, pero pasa sin mayor discusión, que dice que Chile es una república y que es democrática. Y lo redactó un dictador. Y lo publicó un dictador. Y nadie se sonrojó. Y después lo estudian como que sin nada en la academia. O sea, democrática y república. Y cuando uno diga la facultad del presidente, es prácticamente monarquía la que tiene. Entonces, cuando discuta la nueva constitución en este país, tenemos que cuestionarnos eso. Y la participación de los pueblos originarios, creo yo, nos van a discutir, creo, los intereses en función de su propio ombligo. Disculpen tal vez la forma de decirlo. Los que tengan que llegar ahí tendrán que ayudar a aportar a discutir un nuevo paradigma de cómo llevar la vida ante la crisis civilizatoria que existe. O sea, si hoy día tenemos crisis medioambiental, es una crisis de civilización. Y entonces los pueblos originarios, yo creo que ahí podemos hacer un aporte, no para proteger la vida de los mapuches o de las personas solamente, sino que la vida de todos, incluidos los elementos de la naturaleza, incluso son imperceptibles. El Licura Chihuahua plantea y dice de la vida de los que se ven y los que no se ven, lo que se sienten y lo que no se sienten. Tenemos que ser capaces de pensar una nueva constitución que de otra manera también se preocupe de ello. Entonces, yo creo que el punto de fondo es, no quieren dejar a jugar a esa cancha a los pueblos originarios, porque sienten que entra un jugador desconocido que desconfían. Porque puede dar un buen pase, futbolísticamente hablando, o puede hacer un buen gol. Entonces, no los conocen a los pueblos originarios, porque hay un desconocimiento cultural, político, de la historia. Y cuando yo les digo que los pipiolos con los pelucones discutían si invadían o no invadían el territorio chileno, muy pocos lo saben, porque no está dentro de la academia. Y además también, porque desafortunadamente ganaron los pelucones, me imagino bien sabrán todos. Y ese es el esquema que tenemos de país hasta ahora. Entonces, hay mucho que debatir en este punto. Ya me perdí de tu pregunta, ya me fui por otro lado. No se preocupe. Me quedo dando vuelta porque por ahí mencionaron de que son 10 los pueblos originarios reconocidos hasta la hora. Uno de ellos, por supuesto, que es el pueblo mapuche. ¿Cuáles son los otros 9? Me imagino que los pascuenses, me imagino yo, pero hablo desde la completa... Los Rapa Nui. Rapa Nui, perdón. Rapa Nui. Pero nosotros lo decían los araucanos también. ¿Y los otros? Sí, son Aymara, Quechua, Atacameño, Poya, Yaquita, Rapa Nui, Mapuche, Yacán, Cahuéscat y ahora los changos, que se consideraban un pueblo extinto. Los changos históricamente siempre se consideraron un pueblo extinto, pero ahora hubo un reconocimiento, se aprobó hace poco una ley, después de además un trabajo con todos los representantes de los pueblos changos y sus descendientes en la zona costera. Y está pendiente el reconocimiento de los Selknam, que también está solicitado, y el 2019 hubo una ley que reconoció al pueblo tribal afrodescendiente, y ese tampoco en realidad se ha dado tanto a conocer, que está ubicado ese pueblo tribal, porque el convenio 169, claro, es tanto para pueblos originarios como para pueblos tribales, y el pueblo tribal afrodescendiente está ubicado geográficamente en la zona de Arica.
es interesante porque yo creo que se ha hecho poco esfuerzo en dar a conocer a la población en general, ¿no? La lucha siempre ha sido de los pueblos originarios, y por eso la bandera de la reivindicación indígena en el estallido social es tan determinante, porque da cuenta de una demanda que va mucho más allá solo de los propios pueblos, que bueno, igual son el 13% de la población. Caro, Ahora, desde el punto de vista demográfico, son muy distintos. O sea, hay pueblos que tienen 1000, 2000 integrantes y el pueblo mapuche son cientos de miles. Entonces, obviamente, ahí hay desde el punto de vista demográfico, tienen un peso completamente distinto. Pero yo creo que es muy importante el reconocimiento de todos los pueblos indígenas, que es parte de una sociedad que reconoce la diversidad una virtud. Y que por tanto respeta esa diversidad, todos respetamos unos con otros. Y yo creo que es muy importante lo que dice Adolfo, o sea, ¿quién se incorpora a quién? ¿Quiénes estaban primero? Y yo creo que en ese sentido tenemos que, sobre todo las instituciones democráticas y las instituciones de la República, él decía que ganaron los pelucones, es decir, los conservadores ganaron, de hecho, en la guerra civil de principio de la República respecto a los liberales. Bueno, yo creo que se requiere digamos, abordar este proceso con mucha humildad. Y eso es lo que le ha faltado, yo creo, al Estado de Chile. Y lo último, que aquí tiene que haber un reconocimiento del Estado. Cuando se habla del acuerdo de Nueva Imperial en que participó el presidente Elwin, que yo creo que fue bien importante como un hito histórico, él lo suscribió en su condición de candidato presidencial. Y esto no es menor, porque fue un acuerdo, por tanto, con el representante de un sector político, que no es lo mismo que un jefe de Estado. ¿Y por qué digo esto? Porque después las políticas que se han pretendido implementar no han sido políticas de Estado. No han tenido mayoría muchas veces para ser aprobadas. La ley que establece los escaños reservados para el Congreso, el primer proyecto de ley fue presentado en 1993. Entonces, cuando se dice, bueno, ¿y por qué no se ha aprobado hasta ahora? Bueno, por la misma razón que el binominal no se pudo reformar hasta el segundo gobierno del presidente Bachelet, porque la Constitución establece que las normas electorales tienen un quórum altísimo. El sistema binominal estaba en la Constitución, y cuando se sacó de la Constitución se estableció que era una ley, pero que se reformaba con quórum de Constitución, es decir, 3/5. ¿Para qué? Para no poder cambiarlo. Entonces, lo que quiero señalar con esto es que la nueva Constitución además permite, esto es bien relevante, que todos estos requisitos de supramayorías para reformar instituciones básicas no estén presentes en el próximo marco constitucional. Por cierto que hay temas que requieren de supramayoría. Yo siempre lo digo, la libertad de culto es un principio básico en toda democracia. Por tanto, no puede una mayoría imponerle una creencia a una minoría. Y por tanto, la Constitución dice que en Chile hay libertad de culto, y por eso esa es una norma que no puede ser reformada por una mayoría transitoria de quien gana las elecciones. Pero la gran mayoría de las materias en una sociedad democrática se pueden modificar por mayoría. La pregunta es por qué en Chile los temas electorales no se pueden modificar por mayoría o por simple mayoría. Se requiere un quórum altísimo. Entonces, el 93. Por eso yo creo que rechazar para reformar, con todo respeto, es puro cuento. Votamos hace poco en el Senado una ley que establece el derecho humano al agua. 24 senadores a favor, todos los de oposición. Los de gobierno o no votaron, o los que votaron contra, no sé si fueron 12 o 14. 24 a favor, 12 o 14 en contra. No me acuerdo el número exacto. ¿Cuál fue el titular? Senado rechaza que el derecho humano al agua. ¿Por qué razón? Porque no alcanzamos el quórum, pese a que había una amplia mayoría de senadores. 24 respecto de 14 que estábamos a favor de aprobar esa reforma. Y así podríamos citar una serie de otros ejemplos. Por tanto, esta Constitución es una verdadera camisa de fuerza. Y por eso yo soy convencido que la prueba va a permitir tener una sociedad más democrática. Quería decir alguna cosa para complementar lo que dice el senador. Yo tengo duda, Carolina, y especialmente a los que están aquí, de que la palabra sea reconocimiento constitucional. Me resulta me hace ruido, como dirían los más jóvenes. Porque se corre el riesgo, si se habla de reconocimiento constitucional, que quede en un artículo como un apéndice no coherente con la trama de la nueva Constitución. Por lo tanto, yo me lo he preguntado y lo quiero preguntar también, y tal vez poder ponerlo como en cuestión. Yo creo que la nueva Constitución debería definir, creo yo,
está convocado a definir un nuevo concepto de convivencia. No es un reconocimiento la palabra de una definición de Estado, tal vez, en Chile. Yo creo que tiene que ser definido como un Estado plurinacional. Que no tiene que ver con reconocimiento, es una definición de país. Chile es un Estado plurinacional. Pero inmediatamente hay que colocar la palabra intercultural, porque tiene que ver con definición de a dónde queremos ir, para dónde vamos o quiénes somos. Por lo tanto, si uno lo plantea de que se defina Chile como un Estado plurinacional, no es un reconocimiento, es dejar en evidencia la coexistencia de las distintas naciones que están en este país que se llama Chile. Porque el gran problema, la confusión que existe para muchos, que Estado es sinónimo de nación. Y yo creo que eso ya está claro que no puede ser así. Y reconocer lo que es Chile es prácticamente, creo yo, ser objetivo con lo que somos. Pero la palabra intercultural que está poco debatida es la convocatoria y que podamos comprendernos entre nosotros, que tiene que ver con la redistribución del poder. Si uno define el Estado entre plurinacional e intercultural, inmediatamente entonces convoca a toda la institucionalidad del Estado, como está concebido el Estado, a pensar de manera de un paradigma distinto. Porque cuando hablemos de qué país queremos, unitario, regionalista, centralizado, descentralizado, si está definido ese concepto de plurinacional e intercultural, tenemos que discutirlo desde todos los espacios de poder. Entonces, yo creo que eso es un poco lo que también está en cuestión. No es reconocimiento, creo yo, la palabra, sino que es definición de Estado como hoy día lo encontramos, que es plurinacional e intercultural. A todos los niveles, cuando hablemos de los poderes locales, cuando hablemos del poder regional, cuando hablemos de la redistribución de la riqueza, cuando hablemos de la redistribución del poder político, la facultad del presidente, del ejecutivo, del legislativo, debería ser un concepto transversal, la interculturalidad y sobre todo también la plurinacionalidad. Entonces, yo tengo esa duda, lo expongo nomás para poder, si podemos debatirlo. Doña Maya había levantado la mano, la vi ahí, y quería... Yo soy ordenada y levanto la manito. Oye, no, quería volver un poco atrás y explicar por qué me parece que la opción no es reformar la Constitución. Y yo creo que es importante porque se ha dado información que yo creo que puede tender a la ciudadanía a confundir de que una vía para lograr los cambios que deseamos son las reformas constitucionales. Y yo creo que habría que explicar que la Constitución es algo mucho más que el texto. La Constitución no se agota en el texto, la Constitución obedece a un modelo. En Canadá generalmente utilizaban como metáfora la de un árbol vivo. Y a mí me gusta esa metáfora de la Constitución como un árbol vivo porque permite pensar en una especie de árbol. Y lo dije el otro día, la Constitución del año 80 es una Constitución neoliberal. Yo creo que si buscásemos una especie arbórea podría ser un pino o un eucaliptus y jamás va a ser un árbol distinto. O sea, la podemos reformar 1000 veces, pero también existen límites para la reforma y las reformas no cambian el modelo de la Constitución, pueden cambiar algunos de sus elementos, pero incluso dentro de la teoría constitucional existen reformas que son inconstitucionales porque exceden el límite. Entonces, si este es una pino o un eucaliptus, no vamos a lograr cambiar su espíritu neoliberal, su condición extractivista, en el fondo la comodificación de buena parte de la naturaleza, la minimización de los derechos económicos, sociales y culturales, y yo agregaría los ambientales. O sea, hay una serie de condiciones que por más que la reformemos 50 veces jamás van a cambiar. Por tanto, eso de reformar para avanzar me parece no solo un mal slogan, sino que me parece un slogan falso. Y yo creo que es bueno que todos quienes nos escuchan hoy día lo tengan claro. Si están aquí más de 70 personas es porque tienen interés en la igualdad de los pueblos originarios, en el respeto de esas visiones, en la incorporación de ese conocimiento ancestral. Y les digo de una, a título personal, aquí no estoy representando a nadie, que me parece que el único camino posible para lograr eso es votar apruebo y convención constitucional como una convención paritaria y yo espero también plural a través de la incorporación de escaños reservados.
Eso. Y con respecto a lo que decía Adolfo en relación a las características de plurinacional intercultural, claro, eso podría quedar en las bases de la institucionalidad, ¿no? En la parte primera, donde se señalan como los valores, los grandes acuerdos del texto, pero después también hay que trabajar el catálogo de derechos fundamentales. Y ahí yo sé que algunos se empiezan los tiritones, no de rodillas, pero yo pienso que hay que claramente abordar no solo los derechos culturales, porque una tendencia para hacer inocuo el reconocimiento es folclorizarlo. Si no se preocupe, si le vamos a poner el nombre, va a poder tocar sus canciones y va a poder hacer su artesanía. Eso no es nada. En el fondo, los pueblos originarios queremos mucho más, partiendo por el reconocimiento territorial, haciéndose cargo como decían todos, de la deuda histórica en este punto. Y entonces los pueblos originarios tienen una serie de derechos vinculados a la autodeterminación. Entre ellos, por ejemplo, tener un modelo propio de desarrollo. Nosotros vivimos en la región del Biobío, el 70% del territorio de la región del Biobío está plantado con plantas exóticas que en el fondo han transformado, como dice el pueblo mapuche, toda nuestra región en un cementerio verde. Y a mí me parece que quienes vivimos acá tenemos el derecho de deliberar ciudadanamente o de hacer, en el fondo, una participación para definir el modelo de desarrollo que queremos sostener. Entonces yo creo que vamos por mucho más, ¿o no? Sí. Ustedes mencionaron ahí, digan. No, sobre el reconocimiento, que yo creo que es bien interesante este debate. Bueno, yo entiendo que la palabra reconocimiento se ha utilizado bajo la acepción que tiene por la RAE, particularmente en el diccionario, en la acepción 7 y 9, que recomiendo leer. Una es admitir o aceptar algo como legítimo. Pero la 9 me parece más importante. Admitir algo como cierto. Admitir como cierto algo. O sea, el reconocimiento no es el conocimiento, es cuando, en definitiva, uno ve lo que no quería ver. Uno declara lo que no quería declarar. Por eso, por ejemplo, cuando uno comete un error, reconoce errores, porque el error se cometió. Entonces, esa es la excepción. Pero entiendo que hay un motivo de debate, si es el mejor término. Y comparto que aquí lo que tiene que existir más bien, más que reconocimiento, independientemente, creo que esa es la excepción que habría que darle si se sigue utilizando el término, es una declaración explícita del Estado de Chile, porque aquí de lo que estamos hablando es que es el Estado el que tiene que señalar formalmente que la nuestra es una sociedad plurinacional. Eso es muy importante. Lo segundo, los escaños reservados tienen sentido cuando hay distintas comunidades políticas que todas comparten, conviven, y por tanto todas tienen que estar representadas en el proceso de elaboración de las leyes y con mayor razón en el proceso de elaboración de la Constitución. Porque ahí no se trata de establecer cuotas, digamos, por todo. O sea, uno puede decir, no, mire, cuotas para los inmigrantes croatas, cuotas para los menores de 30. No, aquí se trata de tener una norma básica, que es decir, paridad, porque si hay una discriminación que incluso es anterior a la discriminación de los pueblos indígenas y es anterior a la discriminación que existe hoy día respecto de la condición socioeconómica de la gente, es la discriminación de que son víctimas las mujeres. Entonces, primero, paridad para erradicar toda forma de discriminación con las mujeres. Y en segundo lugar, hay comunidades políticas, o sea, hay naciones que forman parte de nuestro país que requieren una representación propia. ¿Y por qué requieren una representación propia? Esto es bien importante. Porque históricamente han estado subrepresentados por factores muchas veces de prejuicios culturales o de otra naturaleza. Es decir, si nosotros analizamos nuestra historia, ¿cuántos han sido los ministros mapuche o los parlamentarios mapuche? Obviamente hay una subrepresentación. Les quiero decir que en Nueva Zelanda, donde hay escaños reservados, hoy la nación kiwi o los maoríes tienen representación mayor a la que le asignan los escaños reservados. Porque no solo eligen los escaños reservados, sino que también hay quienes deciden competir en los otros escaños. Y por tanto tiene una representación mayor. ¿Por qué? Porque desde 1840, si esto no es menor, que hay un tratado entre el Reino Británico y la nación kiwi, y los maoríes, que se revitalizó con motivo de las movilizaciones que tuvieron en la década del 60, en un tratado de la década del 70, en donde se realizó este reconocimiento explícito. Entonces, por decirlo gráficamente, aquí tenemos que asignar escaños para que los pueblos estén representados. Pero el cambio cultural más profundo se va a expresar cuando en Chile tengamos, digamos,
representación que sea superior a la que establecen esto, porque los escaños que son mínimos. Y yo creo que la sociedad debe tender a los máximos, por decirlo de manera. Son un piso, pero tiene que ir mucho más allá. Y a mí me parece que esto es fundamental. Por eso, mira, yo entiendo que Adolfo esté enojado y esté molesto, No. esté defraudado. No, lo entiendo en un sentido, ¿cómo se llama?, político, que esté defraudado. Porque yo también, pese a ser senador y presidente de partido, me siento profundamente, ¿cómo decirlo?, impotente, porque a mi entender esto es tan evidente. Mira, es lo mismo que la nueva constitución. Era tan evidente que Chile necesitaba una nueva constitución y tuvieron que pasar 40 años desde que se impuso en dictadura. Entonces, es tan evidente que Chile necesita escaños reservados que yo lamento que haya sectores que se opongan y que incluso estén dudando cómo van a votar cuando esta reforma se lleve a la sala del Senado. Ustedes mencionaban como ejemplo, ¿verdad? Y es el que siempre sale en primero cuando se habla del tema de Nueva Zelanda. También mencionaron Canadá, pero aparte de estos que son los clásicos que se consideran, ¿existen en Latinoamérica, por ejemplo, algún caso en que se haya optado por, vamos a pensar también de que vamos a tomarlo en el mejor sentido de la palabra, ¿verdad? El reconocimiento de nuestros pueblos? En casos concretos, no sé si doña Maya nos puede ayudar ahí. Hay casos en América Latina también, ¿eh? Me dice doña Maya porque le dice don Adolfo y don Álvaro, entonces yo le digo, quiero que me digan doña también. Yo digo don y doña el que me pide que le diga. Entonces en vez de decir todo por el nombre. O dígame, a mí dígame Álvaro nomás, dígame Álvaro. Ya, muchas gracias. Esa cosa que estoy hoy día de cumpleaños. Estoy un poco cuadrada con la estructura, entonces, por ejemplo, doña Maya hacía clase, era muy joven, recién egresada cuando yo estudié, entonces para mí todavía es la profesora Maya, la tengo aquí. Entonces, y todos me dicen profe. Sí, en los lugares más insólitos me dicen profe, sí. Claro que sí, yo no sé si Adolfo quería señalar algún ejemplo concreto, pero Latinoamérica es un lugar maravilloso. Colombia y Bolivia. Como este es un tema no muy debatido, yo creo que es bueno precisar algunas cuestiones que, por ejemplo, se ha hablado mucho de escaños reservados. Hay que despejar eso porque nos falta que está ahí detrás del computador escuchando estas palabras y ¿qué se creen estos indios? ¿Quieren algo especial para ellos? No. Puede que esté eso en la mente de algunos. Yo quiero pensar que ninguno de los que estudian en la Universidad de las Américas esté pensando eso, que sería muy feo. Don Adolfo, tengo que decir algo, ya que usted lo mencionó, es alumno nuestro. No podemos dejar de decir lo que estudia Derecho con nosotros. ¡Qué bien, Adolfo! No quiero. Entonces, lo que yo quiero decir, por ejemplo, que escaño reservado es como un privilegio, se ve. Se escucha como que para alguien puede ser un privilegio. Y hay que dejar en evidencia que hay 155 escaños reservados para Chile, para los chilenos, garantizado, acordado. Entonces es importante tenerlo ahí como punto para hacerlo claro, porque si no termina como un privilegio. Y lo que plantean también, claro, en materia de derecho comparado, hay mucha experiencia, pero yo creo que no hay que traer copias de otro país a Chile. Hay que traer referencia, hay que tener el recorrido que han hecho ellos, los errores y todo, los aciertos. Pero Chile es Chile, tenemos que ser capaces de construir con las particularidades que tenemos nosotros una nueva constitución como corresponde en Chile, porque tiene su experiencia, su recorrido Bolivia, tiene su experiencia Ecuador, tiene su experiencia en los países europeos. Noruega tiene una materia legislativa con el pueblo Sami, pueblo desarrollado, una tremenda experiencia que poco se dice. Pero ahí los noruegos, los anglosajones tienen una cuestión que podemos mirar también. Pero Amaya se maneja muy bien en cuanto al derecho comparado del tema de los escaños. Pero quiero precisar también que no nos ilusionemos que si logramos que los pueblos originarios logran espacios de poder, de decidir, de debatir en escaños reservados, no se agote la expectativa y que Chile resuelva el tema. Porque hay que discutir la autonomía, hay que discutir
la autodeterminación, hay que discutir la gobernanza. Entonces, no se termina ahí, porque también tenemos que advertir de que hay un sector importante de los pueblos originarios dirigentes que no creen en este proceso, y con legítima razón, porque hay gente que no cree, porque desde que se concibió Chile, desde la primera carta que hizo O'Higgins, vean la carta de O'Higgins, sobre todo los estudiantes de Derecho, en materia con respecto al pueblo originario. De ahí para allá, que lo que ha firmado Chile con los pueblos originarios, lo ha firmado y luego a la vuelta de la esquina lo ha desconocido. Por eso es que hay mucha población indígena en Chile que no cree en este proceso, no está convencido con este proceso, cree que no es la solución. Yo creo en este proceso, yo creo que se puede avanzar. Entonces es muy importante tener presente los actores que están aquí escuchando y lo que debe ir para adelante, de que este es un pequeño peldaño que los pueblos originarios nos hemos convencido de que podemos avanzar para debatir adentro de cómo convivir mejor. Sobre este tema de experiencia en América Latina y en el mundo, o sea, en muchos países del mundo existe este mecanismo, pero en América Latina, en Colombia y en Bolivia, por ejemplo. En Colombia son 100 los senadores, me parece, hay 2 que corresponden a escaños reservados, son 172 los diputados, hay 5 que corresponden a escaños reservados de pueblo indígena. En Bolivia, de los 9 departamentos que constituyen el país, 7 tienen escaños reservados. Circunscripciones especiales para elegir representantes de pueblos indígenas. Y los 2 que no tienen son aquellos en que los aymaras y los quechuas son mayoritarios. Y por tanto, se entiende que están representados en el mecanismo, podríamos decir, de elección ordinario, porque son mayoritarios. Entonces, eso es muy importante tener presente. Pero Adolfo decía algo que es muy importante: cada país debe darse su propia solución, de acuerdo a su propia realidad, porque nosotros tenemos una realidad distinta a la de Bolivia, desde el punto de vista demográfico y de la distribución territorial de los pueblos indígenas en nuestro país. Y por tanto tenemos que buscar una fórmula a la chilena, entendiendo que hay principios que se aplican en todas estas legislaciones y obviamente son aplicables a la realidad chilena. Y lo segundo que quiero plantear, que es muy interesante para los estudiantes de Derecho, es el modelo canadiense respecto del sistema, podríamos decir, del ordenamiento jurídico y el sistema judicial. Porque Canadá se constituye sobre la base de la colonización europea, francesa y británica, que tienen 2 modelos de derecho distintos: el modelo anglosajón, del common law, y el modelo de europeo continental, que es el francés. Y parte importante de la reivindicación de los francófonos, en su tiempo fue la independencia. Tuvieron 2 referéndums en que ganó finalmente que Quebec siguiera siendo parte de Canadá. Pero hicieron una reivindicación fundamental, que fue el reconocimiento de su modelo cultural, incluido su sistema de derecho, que es distinto del anglosajón. Estados Unidos y la Canadá británica tienen un sistema muy parecido al británico, de los precedentes judiciales, y los franceses tienen un sistema muy parecido al nuestro, al español, obviamente, que es el europeo continental. Producto del reconocimiento de esa diversidad de sistemas que tienen que convivir, entonces, culturalmente les fue mucho más fácil algo que hoy día tienen. Y es que los First Nations, o los pueblos originarios, como ellos lo denominan, tienen un sistema jurídico que dice relación con lo que es su cultura. Son juzgados de acuerdo a su cultura. Y se reconoce, por tanto, esa diversidad. ¿Qué es lo relevante aquí? Que obviamente hay distintos sistemas de derecho, se respeta la diversidad cultural, pero bajo el estándar mínimo, que es el estándar de derechos humanos. Es decir, si producto de la diversidad cultural, cualquiera de esta multiplicidad de culturas, tenga origen europeo o tenga origen en los pueblos originarios, está bajo el estándar de derechos humanos, bueno, es el estándar mínimo. Pero sobre el estándar de derechos humanos se respeta la diversidad cultural y tiene sus propios sistemas jurídicos. En el caso canadiense, podríamos decir que fue más fácil, porque como tuvieron que convivir el sistema anglosajón con el europeo continental, después les salió casi como natural, por decirlo de una manera, tener que reconocer también la diversidad de los pueblos originarios. En el caso chileno tenemos la tradición de la imposición, de la homogenización, de tratar de que todos seamos regidos por las mismas normas, por las mismas costumbres, por las mismas tradiciones. Y yo creo que eso atenta contra un principio básico, que es el reconocimiento de la diversidad como un valor fundamental de la sociedad chilena. Doña May.
Sí, no, yo quería agregar dos puntos. En derecho comparado, a mí me parece que es interesante mirar ejemplos del norte global, como podrían ser Nueva Zelanda, Australia, o incluso en Noruega con los Sami, pero a mí me parece que también hay que estar un poco atento a que el derecho comparado a veces sirve como patrón de civilización. O sea, la razón para crear el derecho comparado en París en 1900 es buscar elementos en común entre países civilizados. Entonces, a veces el mandato de civilización colonial viene, digamos, envuelto en un lindo paquete de derecho comparado. Y por eso a la gente le gusta tanto compararse con Europa, cuando un abogado quiere darse como un aire, dice que esto viene de Estados Unidos. Entonces, yo creo que es importante estar consciente de eso, y en eso nuestro contexto periférico es Latinoamérica. Y entonces uno habla de Bolivia y a la gente no le gusta, si esto yo lo he visto, yo voy a seminario y yo creo que hay tanto que aprender del proceso constituyente boliviano, y la gente piensa para adentro, ¿y qué tendremos en común con Bolivia? Y yo estoy segura que desde el punto de vista histórico hay mucho que aprender. Evidentemente, demográficamente no somos lo mismo, pero incluso hay un ejemplo que me parece más paradigmático, más interesante, que es el ejemplo de Ecuador. La semana pasada estuvimos conversando con Alberto Acosta, el presidente de la Asamblea Constituyente ecuatoriana, y él nos comentaba algo parecido a lo que ocurrió en Sudáfrica en su minuto saliendo del apartheid, cómo la constitución fue parte de lo que se denomina el constitucionalismo transformativo. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo de que eso ocurra aquí. Y me parece que los ejemplos comparados del derecho latinoamericano, por lo demás hay un movimiento que se llama Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano. Y la gracia o parte de las cosas interesantes que ellos tienen que aportar es recobrar el conocimiento ancestral de los pueblos y ponerlo como un elemento central fundante de los nuevos estados. Por ejemplo, la titularidad de derecho a la naturaleza. Aquí no hay tiempo para entrar en eso, pero el primer país en el mundo que lo hace es Ecuador, el año 2008, en su constitución, y eso cambia completamente el paradigma de los derechos humanos, porque como la palabra dice, son para los humanos. Entonces la titularidad de derecho a la naturaleza es avanzar hacia un modelo de derecho distinto, que no es descubrir la rueda, porque es el modelo que siempre han tenido los pueblos. A los pueblos originarios, los entes vivientes no humanos siempre han sido titulares de derechos. Eso sería una cosa en derecho comparado. Yo estoy de acuerdo en parte, yo hice mi doctorado en Canadá, así que seguramente es el ejemplo que mejor conozco en el mundo, y yo creo que la jurisdicción indígena puede claramente aportar en buena medida, y a lo mejor Adolfo va a estar de acuerdo conmigo, parte de los problemas que vemos en Gualmapu en adjudicación de casos, en jueces, es que los jueces adjudican con una mirada occidental. Entonces el problema que ven ante sí es un problema de derecho occidental, en que en el fondo derecho propio del pueblo originario mapuche, que por lo demás se llama ASMAPU, no tiene ningún rol que cumplir. Entonces, si ese conflicto fuera resuelto de acuerdo al derecho propio indígena, seguramente sería muy distinto. Entonces, claramente la creación de jurisdicción indígena es súper importante. Y ahí... ¿Puedo decir algo sobre Bolivia? Qué importante, perdón. Sí. Sí, a propósito de lo que decía Amaya, o doña Amaya. No, Amaya. Si lo único que quiero es que nos traten a los tres igual. Sí. Si uno ve los escaños reservados y el porcentaje de población de un determinado pueblo y los escaños reservados, lamentablemente en casi todas partes los escaños reservados son proporcionalmente menos que el porcentaje de población. Es decir, hay una subrepresentación. Bueno, Bolivia es de los pocos casos en el mundo en que la representación o es equivalente o es incluso superior en términos de escaños reservados. Por cierto que el caso boliviano, por eso yo les planteaba que demográficamente distinto, porque los aymara, los quechuas son la mayoría de la población y por tanto en los departamentos donde son mayoría no requieren de escaños reservados. Y eso resuelve en gran medida el tema de la representación. Pero respecto de los grupos minoritarios, los escaños que se consagran en Bolivia son o equivalentes o levemente superiores. Y por tanto, a diferencia de lo que ocurre en todos los otros países del mundo, que mayoritariamente hay una subrepresentación, en Bolivia no hay una subrepresentación. Por tanto, creo que es un ejemplo que hay que considerar y tener a la vista, entendiendo las diferencias que existen en ningún país igual a otro, son realidades distintas, pero efectivamente los ejemplos latinoamericanos tienen mucho más que ver con nuestra idiosincrasia. Y yo cuando digo que hay que ver lo que ocurre en otras partes del mundo, y ahí comparto lo que dice Maya, más que una lógica de, o sea, aquí no hay modelos distintos, podríamos decir, pero uno siempre puede tomar algo de una experiencia exitosa en el mundo, pero obviamente tiene que aplicarla a lo que es su propia realidad.
Y creo que efectivamente nosotros el proceso boliviano no lo hemos estudiado en profundidad, ni la dimensión que tiene, y creo que por lo menos en esta materia resolvieron de muy buena forma lo que era la representación de los pueblos indígenas. Bien, yo tenía armado, pero varias preguntas más, pero ha estado tan interesante que en virtud del tiempo lamentablemente no vamos a poder desarrollar las que vienen. Quiero agradecerles profundamente porque yo sé que los tres están pero llenísimos de actividades, muchas actividades. Amaya está por varios lados, ¿verdad? Lo mismo Adolfo, lo mismo Álvaro. Me siento grande si les digo a los tres. Así que de verdad muchas gracias. Además, senador está de cumpleaños hoy día, hay que mencionarlo que igual se hizo el tiempo a estar con nosotros, así que muchas gracias y felicidades. Bueno, y el llamado, por supuesto, es como universidad a que cumplamos nosotros con nuestro deber ciudadano, que es participar de un proceso como este histórico. Además, nos tenemos la posibilidad de poder elegir, nos están preguntando, lo mínimo que contestemos la pregunta. Y nuestro aporte es entregar conocimiento, ¿verdad? Opiniones para que de manera informada las personas vayan a votar. No sé si es que para el cierre, 1 minuto cada uno, porque yo sé que los tres me dijeron que tienen ocupada su agenda para el resto del día, que es larga aún para ustedes, pero 1 minuto. Adolfo, el cierre. Ya, yo solamente agradecer a ustedes como universidad. Un saludo especial a los compañeros de curso de Derecho ahí de la Universidad de Concepción, así que a Pablo y a todos los que están ahí, me están escribiendo por WhatsApp, están ahí viendo todo este debate. No hay que hacerse, yo creo que primero yo hago un llamado a que este 25 de octubre, cualquiera sea su opción, vayan a votar, porque mientras más gente va a votar, tiene más arraigo esta decisión que tiene que tomar Chile. Pero tampoco no nos caigamos en la ingenuidad, porque en América Latina, a propósito del derecho comparado, las constituciones, salvo Chile, no ha hecho este cambio y están llenas de derechos, de garantías de derechos, pero luego después el país como que no es capaz de poder implementar estos derechos que de otra manera también pasa. En materia indígena, en Ecuador, yo he tenido la suerte de ir a conocer muchas veces ese proceso. En Bolivia tuve la suerte cuando se debatió la constituyente, con los constituyentes, tuve la posibilidad de estar un día entero escuchando a Evo Morales con sus constituyentes en un gimnasio ahí. Por lo tanto, yo creo que hay mucho que aprender, pero también no caer en la ilusión de que esto al otro día va a cambiar la vida. Probablemente vamos a tener el té un poco más dulce porque lo que estamos con el apruebo, lo que yo estoy por la convención constitucional, pero hay que trabajar duro para que esto siga para adelante como país. Lo otro que diría yo también de que cualquiera sea el resultado y ojalá sea el que por lo menos yo quiero, no puede dejarse a los que salgan como elegidos de constituyente solo a redactar como iluminados, porque yo creo que tiene que estar el 18 de octubre permanentemente movilizado, creo yo también. No puede ser y que vayan por la vida redactando la Carta Fundamental que nos va a regular. Y el último encargo a Álvaro Elizalde, el presidente del Partido Socialista, que es su presidente de la Comisión de Constitución, que hoy día está en las manos de ustedes que resuelvan. Así que yo los convoco a ustedes que resuelvan este punto de este abstracto tema de escaño para los pueblos originarios y que Chile se vaya cultivando más en materia de derechos indígenas, porque yo creo que hay mucho que discutir y aprender. Los paradigmas son importantes permanentemente cuestionárselos. Como bien dijo Amaya muy al pasar, ADMAPO es el derecho de la convivencia de los pueblos originarios que estaban preexistentes al derecho occidental. Y ahí hay un punto mucho que aprender y a aportar a la convivencia de nosotros. Otra palabra que me gusta mucho, y yo también convoco a que lo analicen y lo estudien, Itrofilmoñén, que los dejo como tarea para sus casas, Itrofilmoñén. Quememoñén, Mapu, cuidado, Mapu, según mi concepto y de lo que he logrado entender, Mapu no es tierra, Mapu es todo, es el universo, y si yo soy Che y Mapuche, yo soy una pequeña elemento del todo. Entonces, cuando uno se configura de esa manera,
los paradigmas cambian. Así que muchas gracias, Carolina, Amaya y Álvaro y todos los que están ahí escuchando esta conversación, y espero que haya servido para despejar dudas. Amaya. Agradecer también la invitación, estuvo bien la conversación, yo creo que fue una conversación profunda, diversa, vemos los desafíos, el mundo cambió, espero que los parlamentarios también lo entiendan, necesitamos una nueva constitución para darnos un marco de convivencia que esté acorde al siglo XXI, así que todos a votar el domingo 25, y ojalá los parlamentarios voten los escaños reservados antes de esa fecha, y eso, y muchas gracias. Álvaro. Bueno, Carolina, gracias por la invitación. La verdad es que ha sido una conversación bien amena, muy interesante, y además con dos muy buenos expositores. La verdad es que uno siempre en estas conversaciones aprende, y aprende mucho. Adolfo se ha transformado en un referente en esta materia, que efectivamente ha alzado la voz para plantear la importancia de este tema, y lo más importante, que además promovió el diálogo. De hecho, el día lunes invitó a todos los presidentes de partido, los emplazó para que tuvieran un pronunciamiento explícito en esta materia. Solo un partido no concurrió, que ya lo mencioné antes, para que lo voy a mencionar de nuevo. Y lo más importante es que además había representantes del mundo mapuche, no solo el mundo mapuche, pero con una diversidad enorme, enorme. Entonces yo creo que es muy importante, porque son procesos en los cuales estos temas se empiezan a conversar, y lo importante es que esto se traduzca en acciones y en cambios concretos. Y bueno, y Amaya, que sin duda que también da una óptica distinta desde el punto de vista académico y con todo lo que ella ha estudiado en esta y otras materias, que sin duda, por lo menos a mí como simple senador, me permite aprender para lo que viene para adelante. Yo reitero, yo estoy convencido de estos temas, el Partido Socialista está comprometido con estos temas, somos un partido de tradición indoamericana, no en vano nuestra bandera es América Latina, por cierto, soy convencido que Chile tiene una deuda enorme con los pueblos indígenas, enorme. Independientemente de los avances que ha habido con la ley indígena, la suscripción y ratificación del convenio 169, lo cierto es que es una deuda enorme. Y creo que el proceso constituyente con escaños reservados puede representar el inicio de un nuevo ciclo histórico, con una matriz completamente distinta, en que se empieza a saldar esa deuda. Y creo que, por tanto, es un proceso que a mí, por lo menos, me entusiasma mucho. Y cuando decimos que vamos a redactar una constitución desde una hoja en blanco, lo decimos en el sentido de que no va a haber nada impuesto a priori. Pero aquellos que están temerosos de la hoja en blanco, obviamente que lo vamos a hacer sobre las tradiciones jurídicas que tiene este país. Pero sería bueno que cuando consideremos esas tradiciones, no solo consideremos las tradiciones que son parte de la herencia española colonial, sino que también consideremos las tradiciones del enorme aporte que representan para nuestra sociedad los pueblos indígenas. Y creo que, por tanto, la hoja en blanco no está en blanco. Hay una rica historia en Chile, con hechos sin duda que nos llenan de orgullo y también con hechos que nos llenan de vergüenza, que son dramáticos. Uno de los hechos que nos debe llenar de vergüenza siempre ha sido el trato que el Estado de Chile le ha dado a los pueblos indígenas. Pues bien, tenemos que reconocer, y aquí lo hago en el sentido que dice la RAE, no en el sentido que está criticando, esas tradiciones para poder construir un país mejor. Y sin los pueblos indígenas, obviamente, la Constitución no va a tener la potencia que puede tener para ser una herramienta, para tener un sistema político que pueda ir resolviendo los problemas que los chilenos han manifestado con mucha fuerza desde octubre del año pasado. Así que gracias por la invitación. Muchas gracias a todos ustedes y por supuesto que a las personas que se han conectado. Y como nosotros tenemos una campaña motivacional, vamos a cerrar con infórmate, participa y vota. Muchas gracias, que estén muy bien.